Hoy Ecuador tiene un camino trazado. Le demostraremos una vez más al mundo que cuando los ecuatorianos se unen, siempre salen adelante. Presentamos el Plan Ecuador Solidario. El plan consiste en 3 etapas, que una a una irán resolviendo los problemas de esta triple emergencia que vivimos. Un espacio para explicar a la ciudadanía las acciones económicas que el gobierno ha tomado. Las directrices se han tomado. En este recorrido vamos unidos, hombro a hombro. Aquí la consigna es resistir. La meta, reactivarnos. Y el mayor de los logros será recuperar el Ecuador. Y así lo haremos, juntos. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial Ecuador Solidario, en el que trataremos los ejes principales de resistencia, reactivación y recuperación que tomará en cuenta el Gobierno Nacional para afrontar la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus. Nos acompaña el periodista de Economía Sebastián Angulo de Diario Expreso y vamos a dialogar aquí en Ecuador TV con el ministro de Finanzas Richard Martínez de la ciudad de Quito, mientras que el secretario de la Presidencia Juan Sebastián Roldán y el ministro de la Producción Iván Ontaneda se encuentran en la ciudad de Guayaquil. Plantearemos las inquietudes del sector privado, desde la academia y también desde las redes sociales. Pedimos a las autoridades ser precisos en las respuestas y contestarlas en un máximo de 2 minutos y tratar de responder así el mayor número de inquietudes. Agradecemos a las autoridades por su presencia. Buenas noches, ministro Martínez. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ministro, su mensaje inicial, justamente, ¿por qué se han tomado en cuenta tener los pilares de resistencia, reactivación y recuperación para afrontar lo que vive el país por el COVID-19? Sí, mire, esto es, primero creo que es importante entender cuáles son las restricciones que tiene el Ecuador. Como decíamos en la cadena, como mencionaba en la cadena, el Ecuador tiene muchas restricciones. Hay gente que nos dice, bueno, ¿por qué no hacemos lo que está haciendo Chile? ¿Por qué no hacemos lo que está haciendo Perú? Mira lo que hace Colombia. Esos países han acumulado durante mucho tiempo ahorros públicos, tienen una larga trayectoria de reformas estructurales positivas y sanas para su economía, que justamente hoy es cuando toman mucho más valor. ¿Por qué? Porque pueden hacer uso de esos recursos, porque pueden activar líneas de crédito internacionales y en consecuencia pueden tener una política contracíclica, es decir, recuperar rápidamente a la economía. Nosotros lamentablemente no tenemos nada de eso. No es que el gobierno no quiera hacer, es que tiene estas restricciones que son reales, son restricciones materiales, no son restricciones ideológicas, no son restricciones conceptuales. En consecuencia, en esta fase, lo que hemos dicho es, tenemos que resistir en un método de supervivencia de las personas, del empleo y de las empresas. Ahora, que se está haciendo todo lo que se desearía hacer, es allí donde empiezan las restricciones y el gobierno tiene que buscar soluciones que puedan viabilizarse. Hemos hecho muchas cosas, no solo para el aparato productivo, pero también para garantizar la vida de las personas. Por un lado, más recursos para el sector de salud, cerca de 800 millones de dólares, y mucho de ello viene de ampliación de cupo con los multilaterales que hemos organizado rápidamente, otro uso de líneas que estaban destinadas a otras cosas, vialidad, etcétera, las hemos destinado para esto. Y la segunda parte, con las personas más pobres, es la protección social. 1 millón de personas van a recibir un bono de $60 de protección social. ¿Por cuánto tiempo? Porque es gente que no tiene. Esperamos que sea por 3 meses. Ya empezamos este mes con 440,000, el próximo mes 550,000 personas, 1 millón de personas. Y luego con la cuenta humanitaria queremos dar oportunidades a 1 millón más. ¿Por qué? Porque hay personas que viven del día a día. Hay personas que viven de la informalidad, pensemos en el carpintero, en el jardinero, en la persona que tiene un bazar, en la persona que tiene una vulcanizadora. Esas personas, a pesar de que tienen un trabajo informal, no tienen este momento un sustento. Entonces, hay que activar los canales de solidaridad y en el campo humanitario garantizar que esas personas sobrevivan. Por supuesto, en el campo de trabajo también defender los empleos. Vamos a detallar, ministro. Vamos ahora a conversar, Sebastián, la primera inquietud, bueno, la segunda inquietud para el ministro Richard Martínez. Sí, más que nada, bueno, buenas noches a las autoridades. Más que el ministro Martínez sería para el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, que en esta mañana justamente se anunció el presidente de la República el recorte de salarios al 50% con algunas autoridades como ministros y autoridades de alto rango, digamos. Quería saber qué alcance tiene la medida,
cuánto le va a ahorrar al fisco y también por cuánto tiempo va a permanecer esta acción. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hoy el ministro Martínez hace un momento decía en la cadena nacional lo que el presidente dijo el viernes, y es: nosotros no vamos a pedir a nadie un esfuerzo que nosotros no hacemos. El presidente Lenín hoy anunció que nos pedía a nosotros, sus ministros, hacer un esfuerzo con la mitad de nuestro sueldo, el 50% del sueldo. A nadie le vamos a pedir un esfuerzo tan grande. Sin embargo, si no damos el ejemplo, ¿cómo podemos pedirlo a otros? Hoy es el momento de demostrar que la solidaridad y la generosidad son las que van a mandar. Esto va a durar mientras la emergencia dure, y le garantizo a usted y a los ecuatorianos que el presidente Moreno nos va a pedir a nosotros un esfuerzo que está seguro lo vamos a poder cumplir, por nuestro patriotismo, por nuestra convicción y por la certeza de que de esto vamos a salir juntos. Sí, secretario, ¿me podría decir cuánto esto le ahorrará al fisco? ¿Cuánto dinero le dejará esta medida? Estamos hablando de dos tipos de ahorro al respecto de los sueldos de los funcionarios públicos. El primero, el de los ministros, viceministros, presidente y presidente, del 50%. Y el segundo, que explicó hace un momento el ministro Martínez también, que es la misma tabla que les pedimos a los empleados privados hasta los $1,000. Y luego a todas las personas que ganan más de $1,000, el 10%. Este ahorro puede llegar a ser de más de $300 millones al año. $300 millones que van a volver a la economía, que van a dar alimento a los pobres, que van a dar crédito a los empresarios, que nos van a ayudar a salir adelante. Agradecemos la respuesta del señor secretario de la Presidencia y vamos con un video explicativo de lo que significa esta primera fase, resistencia. El camino ya inició. El ejemplo más palpable es la entrega del bono de protección familiar por emergencia. 50 millones se invirtieron para que 400,000 familias reciban $60 cada una. La cobertura se ampliará a 550 familias a partir de mayo, para lo cual el gobierno destinará $58 millones. La protección también es para el empleo de los ecuatorianos. Aquí se ha dispuesto prórrogas a los aportes voluntarios al IES, acuerdos entre empleadores y empleados en la jornada laboral y las modalidades de trabajo, así como para vacaciones y pago de salarios. Lo que además se contempla en esta parte del plan es la cobertura económica al sector de la salud, donde el gobierno ha destinado $298 millones para el pago a personal, pago de bienes y servicios para atención médica, valores pendientes a proveedores y otros pasivos, así como egresos corrientes. Para lograr este objetivo, Ecuador recibirá recursos esta semana provenientes de los multilaterales de crédito. $133 millones llegarán al país para continuar con esta resistencia a un embate jamás antes experimentado. Por su parte, el presidente de la República puso el ejemplo, disponiendo este domingo la reducción del 50% al ingreso mensual de su cargo, así como para el del vicepresidente, ministros, viceministros y también a todas las funciones del Estado, entre ellas gobiernos seccionales y la Asamblea Nacional en especial. Bueno, ministro, este tema, esta contribución que van a hacer, ¿también lo tienen que hacer los trabajadores de la salud, los educadores? No, como se explicaba en la cadena, las personas que están excluidas de este aporte son las personas que están en este momento en primera línea de defensa y que han garantizado el orden, la salud y el acompañamiento a la estrategia de resistencia a los ecuatorianos. Es decir, estamos hablando del sector de salud, de educación, de Fuerzas Armadas y policías. Aplica para el resto del sector público. Obviamente hay que continuar con la estrategia de optimización del Estado que nos permita tener mejoramiento de tiempos, mejoramiento de procesos, pero eso va a tomar un tiempo. Por eso este aporte se hace urgente, se hace emergente. Primero porque los recursos son cada vez más limitados con los precios del petróleo, los ingresos tributarios. Y segundo, porque también necesitamos dar la línea de ejemplo para que el resto de ecuatorianos puedan sentirse cómodos en esta contribución que la hemos diseñado de una manera tal que permita enfocarse en las personas más pobres, el que más tiene para el que menos tiene, que entre ecuatorianos nos podamos ayudar. Sebastián. Ministro, justamente para enfocarnos en lo que hoy mencionó el Banco Mundial, hoy presentó las proyecciones de crecimiento para América Latina y mencionó que Ecuador decrecería 6% al final de este año. Sería la cifra incluso más baja desde 1999, año del feriado bancario. Quería preguntarle cuál es la diferencia de crisis, digamos, que vivió Ecuador en ese año
con la crisis actual que está afrontando Ecuador y traería un decrecimiento de 6 puntos? Sí, mira, varias cosas. Primero, en ese informe es importante ver cuánto van a decrecer otros países. La situación es complejísima. Chile, Colombia, Brasil, Perú van a decrecer en el orden del 3%, con paquetes de ayuda que superan los 20.000 millones de dólares en algunos casos, y con una macroeconomía estable y resiliente. El Ecuador tiene este nivel de decrecimiento porque no tiene la capacidad de reaccionar rápidamente. Ahora, ¿cómo minimizar ese efecto o cómo reducir ese efecto? Yo he anunciado que más de 3.000 millones de dólares van a llegar entre este mes y el próximo, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que conseguir más recursos. ¿Y cómo se consiguen más recursos? Primero, aliviando el peso de la deuda. Hoy por hoy no podemos sostener ese peso de la deuda, es inviable y por eso es que estamos en esta estrategia de renegociación. Segundo, logrando que el Estado también reduzca su tamaño, por eso estas decisiones, y hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo más. Ya redujimos el presupuesto del Estado en 1.400 millones de dólares. Ahora, ¿qué diferencias hay frente a esa época? Yo creo que hay algunas cosas muy positivas y otras cosas que definitivamente nos juegan en contra. En lo positivo, tenemos un sistema financiero muy sólido, muy solvente, que está líquido y que está robusto. Eso evidentemente es un puntal para la economía en su conjunto. Por el otro lado, tenemos un escenario macroeconómico global nunca antes visto. Esa es una gran diferencia frente a lo que sucedió en el año 99. Hoy no está parado solamente el Ecuador, está parado el mundo. Alguien me decía, el otro día me preguntaba, bueno, ¿y cómo se hacen estos casos? Yo le decía, mira, ningún libro de texto, ninguna tesis que se haya hecho dice cómo enfrentar una crisis de un virus que va a detener a la humanidad. Eso no está escrito en ningún lado. Entonces, esto también es importante, Sebastián, cierro con esto, porque nosotros vamos a tener que irnos adecuando en el camino en función de cómo vayan dándose las variables. Presentamos este plan que busca destrabar todo este marco legal que impide que podamos acordar rápidamente entre las partes porque no tenemos todos estos recursos adicionales que ya quisiéramos que cuente la economía ecuatoriana. Bueno, también tenemos aquí al ministro Iván Montañeda, mejor dicho, en la ciudad de Guayaquil, y vamos a presentarle también la siguiente inquietud. ¿Cómo se va a dar el apoyo al sector productivo? Y en este sentido también sería la inquietud para el ministro Roldán. ¿Cómo se va a apoyar al sector productivo? ¿Qué pasa con los pequeños negocios? Por ejemplo, un pequeño negocio, una panadería, si no tiene liquidez, ¿cómo se va a garantizar que se vea afectado, que se despida personal? Hay que proteger el empleo, hay que proteger esos negocios, porque si no va a haber más desempleo y más crisis. Buenas noches. Buenas noches, un saludo para ustedes y para todo el país. Primeramente, quisiera empezar enviando un mensaje de solidaridad para todas las familias de muchos ecuatorianos que han perdido un familiar. Hemos perdido amigos, familiares cercanos, y para todos ellos mi sentido pésame. Así también mi solidaridad y respeto para el sector productivo, para los micro, para los pequeños, los medianos y los grandes empresarios. Reconocemos el esfuerzo que todos ustedes han hecho en esta crisis que envuelve a todo el país. Han llevado sobre sus hombros el peso de la economía del Ecuador, gracias a esos agricultores, a esas pequeñas tiendas de barrio que han hecho esfuerzos enormes para poder abastecer a miles de familias con alimentos. Gracias a las grandes empresas también, que han hecho esfuerzos para poder sostener sus nóminas de empleados. Gracias a todo ese país productivo que reconocemos que hoy necesita nuestro apoyo y nuestra ayuda más que nunca. Asimismo, también decirles a ustedes que esta guerra no será corta. Es una guerra de largo aliento, es una guerra larga, pero esta guerra no la podemos enfrentar solo el gobierno nacional. Nos ha rebasado, sí. No tenemos la capacidad de atender todos los frentes, el frente social, el frente económico, el frente sanitario. Y eso no solamente le pasa al Ecuador, pero, ministro, sino a todos los países. ¿cómo se va a apoyar a los pequeños negocios puntualmente? Por eso es importantísimo la solidaridad. Esta guerra debemos enfrentarla solidariamente, desde la sociedad civil y desde el gobierno nacional. Nosotros hemos apuntado primeramente a esos grupos vulnerables, a los pequeños negocios, a los micro, a los pequeños, dándoles aliento, devolviéndoles liquidez. El problema de todos los sectores productivos se llama liquidez. En efecto cascada,
hemos sufrido esto, no solamente el sector privado, también el sector público. Y en ese sentido tenemos claramente identificado las necesidades de cada uno de ustedes. Se han anunciado temas importantes para apalancar la liquidez, sobre todo de estos pequeños negocios, como se anunciaba anteriormente, de las tiendas de barrio, de las peluquerías, de las farmacias, de los microempresarios. Se va a hacer una dilación de impuestos, de pago de impuestos. Se ha formado dentro de la banca pública, dentro de la banca privada, incentivos. ¿Para qué? Para lograr devolverles esa liquidez. Y en ese sentido también viene el tema de la solidaridad. Por eso, dentro del proyecto de ley que se ha anunciado, dentro de las medidas anunciadas de nuestra parte, es fundamental entender esta solidaridad. Cuando pedimos que las empresas que tienen más oxígeno en el país puedan atender a aquellas que tienen menos oxígeno. Cuando se pide al 1% de las grandes empresas atender a ese 99% de pequeñas, medianas empresas que necesitan hoy oxígeno y apoyo. Para ellos está enfocado esta ayuda. No existen más impuestos, no hay más impuestos para el sector productivo. El 99% del sector productivo está recibiendo todo el apoyo y toda la solidaridad de las grandes empresas del gobierno nacional. Muchas gracias, ministro. Le recordamos a las autoridades, por favor, ceñir sus respuestas a máximo 1 minuto y medio para poder responder la mayor cantidad de inquietudes. Sigues tú, Sebastián. Ministro, queríamos que nos aclare cifras de financiamiento internacional, que va a ser muy importante justamente para poder capear la crisis. El año pasado se suscribió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales que iban a dar por 3 años financiamiento por 10.000 millones aproximadamente. Y ahora se menciona que hay nuevo financiamiento. No sé si esto es financiamiento adicional a esos 10.000 millones, es parte de ese financiamiento que se anunció. Si nos puede aclarar la cifra consolidada de cuánto justamente van a prestar los organismos multilaterales por la crisis. Perfecto. Mira, solamente para complementar lo mencionado por el ministro Montaneda. Nosotros hemos arrancado con las microempresas para darles oxígeno en el pago de impuestos, ¿no? Hemos tenido varias reuniones y discusiones de trabajo con el sector productivo y dicen, no solo las micro están complicadas, las pequeñas, las medianas y las grandes también. Entonces, hemos ampliado la cobertura a las pequeñas y medianas para que hagan un diferimiento de pago de sus impuestos de abril, de renta y de IVA, de manera que van a pagar 10%, 20. Y las grandes. Hay personas que también dicen, la grande empresa no necesariamente tiene liquidez, es un problema de liquidez. Entonces estamos trabajando para que eso pueda darse. 1. 2, en el caso de la seguridad social también se van a diferir los pagos por 3 meses. Esto tiene que pasar aprobación del Consejo Directivo. En nuestro plan está la liberación de atrasos por $1.000 millones. ¿Está hablando del aporte patronal? El aporte, exactamente, de las empresas, lo que pagan las empresas a la seguridad social, el aporte patronal básicamente. Porque es un problema de liquidez, no es de voluntad. No es que las empresas no quieran pagar, el microempresario no quiera pagar, no tiene para pagar porque ha parado abruptamente sus ingresos. Entonces hay que apoyarlo. Ahora, nos dicen las empresas, las medianas y las grandes también, sí. Vamos a trabajar en eso, pero en la medida en que vayamos encontrando las fuentes de financiamiento entre el sector público. Y lo otro es que queremos que la CFN sea un vínculo y un canal para lograr generar estos créditos para la banca, para el sector productivo, perdón. En cuanto al financiamiento, mira, este año nosotros teníamos un déficit más o menos de $3.500 millones. Sumando y restando estas cosas que hemos hecho, incrementamos el déficit en $5.000 millones más, $8.500 millones. Entonces, eso incluye medidas de reactivación, ser activo en la reactivación, y también computa ya algunas reducciones de gasto y reducciones de ingreso petróleo e ingresos tributarios. Entonces, por el lado del financiamiento, nosotros tenemos ya líneas adicionales que ha garantizado BID, Banco Mundial y CAF. Los más activos han sido en este momento BID, CAF, con cerca de 500 millones en total, Banco Mundial, que también amplió el crédito que estaba vigente de 350 a 150 millones adicionales. Con el Fondo Monetario Internacional tenemos una ventaja a este momento, y es que ya se ha aprobado para todos los países, incluido el Ecuador, que hizo la solicitud, la línea de financiamiento rápido. Una línea es un instrumento rápido de financiamiento. El Ecuador entonces puede acceder mucho más ágilmente o de manera más ágil a esos recursos. Nosotros iremos al directorio del fondo, esperamos la última semana de abril,
tenemos que llegar a un acuerdo renovado con el Fondo Monetario, porque las condiciones han cambiado de una manera abrupta. Entonces, todo el acuerdo estaba establecido con un escenario que siempre es cambiante, es muy difícil estimar el precio del petróleo y cosas por el estilo, pero una cosa así no se la preveía a nadie. Entonces, tenemos que sentarnos, reorganizar ese acuerdo y el Ecuador va a buscar más financiamiento para cerrar el año. Adicionalmente, se han abierto fuentes de financiamiento también con China. Fuentes de financiamiento que no estaban activas del todo y que más bien nosotros apuntábamos con China a reducir los pagos durante este año. Entonces hemos dicho, ok, no dejamos de lado ese objetivo de reducir los pagos, pero también hemos solicitado más recursos. En este momento el Ecuador necesita recursos, necesita financiarse para poder sobrevivir y poder reactivarse. Obviamente este plan tiene que ser presentado a la comunidad internacional. Hay muchos instrumentos que el Ecuador está en este momento activando a través de los organismos internacionales y la gestión diplomática de primer nivel desde el presidente de la República solicitando el apoyo para que no caiga esto sobre los más pobres, es también parte de la estrategia. Ministro, tenemos una aclaración nada más. Justamente, sí, ya tenemos otra inquietud también. Sí, el crédito del FMI suma 4.200 millones, el claro, vigente. Este año 1.400. Ya, los 500 digamos que son de emergencia, que son adicionales. De emergencia, esperamos que sean más de 500. Lo que yo quería consultarles... Si es que computan dentro de los 1.400, ¿esa es tu pregunta o si van a subir? No, más bien si en esta renegociación del acuerdo que se está trabajando con el FMI se buscará ampliar más el crédito, más los 4.200, la idea es que sea más amplio. ¿A cuánto se podría llegar con eso el FMI? Todavía no se puede definir, ya es parte de la negociación, de los números. Pero ¿Tienen una expectativa tal vez? No, es difícil dar un número y tampoco es muy prematuro, ¿no? Nosotros vamos, porque no es una cuestión de voluntades nuevamente, es una cuestión material, netamente material. Entonces los números que teníamos para este año, por más que hagamos exactamente lo mismo que teníamos previsto hacer, van a ser diferentes al cierre de año, porque la crisis sanitaria y humanitaria nos ha demandado más recursos, porque el precio del petróleo se fue al piso, son 2.500 millones menos, porque la recaudación va a caer, porque nuestros exportadores están vendiendo menos. Entonces, con esas cifras es que tenemos que sentarnos, nosotros tenemos que plantear esto, obviamente esperamos que la negociación sea exitosa, pero es sobre la base de un plan de trabajo integral. ¿Pero cuándo esperan tener noticias de esto? Bueno, una negociación de esto yo creo que debería tardar a menos hasta julio, mediados de julio. No olvidemos que en este momento también esta institución, el fondo, está con todos los países solicitando recursos. Entonces, lo primero es evacuar el directorio del RFI, que por sus siglas del inglés. Eran 500 millones, ya hemos logrado más de eso, al menos 650. Esperamos, ojalá que podamos subir ese cupo para tener buenas noticias para el país. Vamos ahora con la inquietud del docente Jaime Cabezas, la plantea para el secretario de Gabinete Juan Sebastián Roldán. Considerando que viviremos una recesión profunda y a lo mejor grave, ¿no le parece que el gobierno debe reducir drásticamente los salarios del nivel jerárquico superior, no solo por una vez, sino en forma definitiva? Exceptuando tal vez lo relacionado con salud, educación y protección a los más pobres. Así como la existencia de organismos públicos que fueron propios del modelo económico del anterior gobierno, que ya no tienen razón de estar ahí. Incluso vender las empresas que han estado acumulando pérdidas, incluso liquidarlas como TAME, debido a que más bien succionan recursos de una escuálida caja fiscal. En otras palabras, aplicar una política de racionalización del gasto público. Por favor, su respuesta, señor secretario Roldán. Estoy de acuerdo y es lo que el presidente Moreno ha hecho desde el día que llegó. Quienes fuimos ministros cuando recién el presidente se posicionó, ya el presidente nos pidió un esfuerzo para apoyar a los ecuatorianos en 20% de nuestro sueldo, ahora 50% más. No conozco el ejemplo de ningún gobierno en ningún momento del Ecuador que le haya pedido a sus ministros y a sí mismo bajarse 70% del sueldo. Por eso puede pedir un esfuerzo al resto de los ecuatorianos. Para mí lo fundamental es entender lo que hoy el presidente de la República le pidió al ministro de Economía explicar, y es: vamos a un Ecuador nuevo con una economía nueva, basada en los acuerdos. ¿Acuerdos entre quiénes? Entre el empleador y el empleado, entre el dueño de la casa y el arrendatario, entre el acreedor de la deuda y el que tiene una deuda con una moto.
Nadie espera un país en el que los que prestaron plata o vendieron una moto se quede con 3.000 o 4.000 motos. Esa persona lo que quiere es que le paguen, y eso lo van a lograr hablando directamente entre el acreedor y el deudor. Aquí las prioridades son cuidar a los más pobres, y eso se hace, como dijo el ministro hace un momento, entregándoles un bono directo de economía y dándoles alimentación. Cuidar de los empleos. ¿Cómo se logra? Haciendo que los empresarios ayuden a los empresarios. El aporte de los empresarios va a ir a una cuenta nacional humanitaria que va a ser manejada por la sociedad civil. No vamos a topar un centavo los miembros del Estado central. Eso no va a pagar sueldos, no se va a ir como se fue en el pasado para la corrupción, lamentablemente después del terremoto. Lo van a manejar privados. Y luego vamos a cuidar también de las empresas y de los emprendimientos. ¿Por qué? Porque esos generan empleo. Es decir, vamos a construir un círculo virtuoso que va a caminar desde la resistencia a la activación y a la recuperación. Este es un plan que tiene futuro, que necesita un esfuerzo, y es parecido a lo que estamos viviendo en la salud. Todos sabemos que vamos a lograr ganarle al coronavirus, no sin sufrimiento, pero todos tenemos que poner de parte. ¿Cómo lo pusimos hoy día? Unos quedándose en casa y otros, como los productores, como decía hace un momento el ministro Ontaneda, que todos los días nos están dando de comer, el tendero que todos los días abra para que podamos comprar lo que necesitamos, la persona de la farmacia. Ese es el esfuerzo que hoy día les pedimos a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque tenemos un horizonte claro en el que la economía de los acuerdos es la que va a mandar, y el Estado va a estar atento siempre de proteger a los más débiles en esos acuerdos para garantizar que todo de nuevo sea un círculo virtuoso. Vamos ahora con la inquietud de Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito, quien plantea la pregunta para el ministro Iván Ontaneda. Ministro Ontaneda, una pregunta para usted. Hoy leí en el Expreso que los fondos recaudados iban a garantizar más deudas, los fondos recaudados privados. ¿Es así? Ministro Ontaneda, por favor, su respuesta. Sí, como anunciamos anteriormente, este fondo que se ha planteado con el aporte del 1% de las empresas a favor del 99% de las empresas del país. Eso es importante atenderlo. Ese 1% de empresas que tienen sobre el $1.000.000 de utilidades están haciendo un esfuerzo solidario. Hemos hablado con estos grupos empresariales importantes del país y entienden la necesidad de jalar al otro aparato productivo que se encuentra atrás. Por eso hablábamos siempre de esta solidaridad. Parte de estos recursos que irán a alimentar este fondo, cerca de 300 millones, servirán como garantía para aquellas empresas que no tendrán la capacidad de acceder a créditos, porque no tendrán la capacidad crediticia de hacerlo. En ese sentido, este fondo va a apuntalar la liquidez, apuntalar la garantía para que esos recursos sirvan para préstamos de banca local y de banca internacional. Recordamos a las autoridades en un minuto tratar de sintetizar sus respuestas. Vamos con el siguiente eje, que es el eje de la reactivación. Vamos a tener un video explicativo sobre este tema preparado por Alex Llanos. Es un fideicomiso para asistencia humanitaria y reactivación productiva, el cual se alimentará del aporte de personas naturales y jurídicas que ganen de $500 en adelante. La contribución será por 9 meses de acuerdo a sus ingresos. Quien más gana, más aporta. Esta cuenta será manejada por una junta ciudadana. Con los recursos económicos que se recauden, se fortalecerá la entrega del seguro de desempleo, cuya transferencia se reducirá de 60 días a 1 semana. Las personas que pierdan sus plazas laborales continuarán con la protección de salud de la Seguridad Social por 120 días. El dinero también será invertido en la ayuda a las familias de menores recursos económicos para la cobertura de la educación de sus hijos. El gobierno nacional además garantiza los servicios básicos durante la emergencia con diferimiento y sin recargos. El evitar los desahucios por inclinato es otro objetivo. Aquí se plantea que 60 días después de la emergencia, nadie sea desalojado por el no pago de arriendo. La reactivación contará con mecanismos para oxigenar el empleo, donde se otorgarán créditos a las pymes, con mayores facilidades y mejores plazos. Vamos con tu pregunta, Sebastián, por favor. Ministro, usted mencionó el viernes justamente cuando se anunció esta medida, este plan que contiene justamente este fideicomiso, que el proyecto de ley se enviaría ayer, pero sabemos que todavía no ha llegado a la Asamblea. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que ha pasado? Y también tenemos entendido que en la Asamblea el proyecto no cuenta con mucha popularidad, que digamos no tendría el apoyo como ustedes lo presentaron el día viernes. Sí, mire,
Yo estimo que el proyecto se enviará el día de mañana. Este periodo de tiempo ha servido para hacer consultas y diálogos importantes. Hemos tenido diálogos en estos días con todas las bancadas y estamos recibiendo observaciones. He tenido diálogo con el presidente de la Asamblea para recibir observaciones y comentarios de cómo ajustar, por ejemplo, y cómo calibrar esa tabla. ¿Qué pasa con ciertas personas que no tienen ingresos? También hemos hablado con los asambleístas de bancada social cristiana, por ejemplo, el asambleísta Kronfler, respecto de ciertas cosas, a pesar de que hay discrepancias, ¿no? Hay discrepancias, algunas conceptuales, pero cómo alimentar y mejorar la ley. Con el líder del partido, creo, Guillermo Lasso, para ver cómo mejoramos la transparencia de este instrumento y también cómo canalizamos de mejor manera los recursos que vengan desde afuera para crédito barato a través de CFN. Ese es el objetivo este momento, para lograr incorporar esto y de mejor manera tener un documento. Pero en lo estructural el documento se va a mantener. Quisiera responder a una pregunta que aparece en Twitter del periodista Carlos Rojas respecto de los recursos que van a venir del exterior. Dijeron que iban a pagar 346, dijeron que tenían 2.000 más y 2.500 millones más. Los 324 y que luego venían 3.000. Entonces, a ver, esto es muy importante, ¿no? La plata no llega de un momento a otro. Ni siquiera Colombia, Chile, que han pedido ayuda a los organismos multilaterales, tienen los recursos inmediatos. Hay procesos que seguir. Entonces, ¿pero cuánto tiempo demora más o menos? Nosotros esperamos que todo llegue entre abril y mayo. ¿Sí? El directorio del fondo este mes, también cerrar una de las operaciones con China este mes, los desembolsos este mes, uno de ellos y el otro en mayo, y las otras operaciones cerrarlas en mayo y también que los recursos lleguen en mayo. Entonces, 2.000 millones, ¿de dónde vienen? 500 del Banco Mundial, del Fondo Monetario, yo decía 650, esperamos arribar a los 1.000 millones, eso es lo que se está conversando este momento, 1.500 millones, y luego tenemos recursos que vienen de FLAR, por ejemplo, que suman allí ya los 2.000 millones de dólares. Luego, por el otro lado, tenemos de China 2.400 millones de dólares, y los otros son recursos pequeños que están llegando, que son de rápida activación. Entonces, este momento, nosotros estamos en todo este trabajo para lograr hacer. Ahora, ¿qué habría pasado si no pagábamos esa deuda? Como mucha gente dice, ¿por qué no pagaron la deuda? Bueno, un default es muy doloroso, una cesación de pagos muy doloroso para el país. El Ecuador tiene experiencias pasadas dolorosas y otros países también, pero nos quedábamos sin varias de estas fuentes de financiamiento, por un lado. Pagar esa plata nos ha permitido tener un ahorro de 800 millones que se les ha planteado a los tenedores hasta agosto. El objetivo es que durante este tiempo renegociemos de una manera mucho más integral hacia adelante la deuda. Entonces es importante esta gestión de liquidez urgente que necesitamos y que obviamente va a requerir más recursos. Ministro, ¿cómo va a funcionar, Sebastián, la tabla de contribución de los ciudadanos? ¿Esto va a ser solo por parte del sector público? ¿El sector privado también va a aportar, los empleados del sector privado? ¿Cómo va a funcionar? También hay que tomar en cuenta que el ciudadano, la persona no recibe el salario líquido. Si una persona gana $1.500, $2.000, $3.000, no es que tiene eso libre. Hay personas que tienen el quirografario, el hipotecario que les descuenta medio sueldo. Entonces, ¿cómo hacer en este caso para no quitarle liquidez al ciudadano, en cambio? Claro. Miren, nosotros en un principio habíamos considerado que la mejor opción era que tanto sector público como sector privado se acojan a la tabla. Y entre el día de ayer y hoy hemos analizado el escenario con el presidente de la República respecto de diálogos que él también ha sostenido y de las preocupaciones que han surgido. Entonces hemos perfeccionado, como decía yo, este cambio, de tal manera que las personas, efectivamente, las personas que ganen en el sector público hasta $1.000, solo para el sector público. En el sector privado aplica la tabla, ¿no? Y en el sector público, las personas que ganen hasta $1.000 se acogen a la tabla. Las personas que ganan más de $1.000 les estamos pidiendo un esfuerzo de 10% equivalente a su salario. Exceptuamos de este trato a las personas que están en el campo de la seguridad, Fuerzas Armadas y Policía, educación y salud. ¿Sí? Esto, insisto, no obsta que el Estado va a seguir con los procesos de optimización que venía haciendo de las estructuras muy pesadas que existen, de duplicidad de funciones, de excesiva carga burocrática, y que tengamos un Estado que pueda servir a los ciudadanos de manera eficiente. ¿Por qué 9 meses? ¿Por qué no 3 meses cuando se ha hablado en general en el mundo que son 3 meses de cuarentena? ¿Por qué el aporte por 9 meses? Bueno, una cosa es la cuarentena
y otra cosa es la recuperación y la reactivación que necesita el país. Porque si lo habríamos hecho por 3 meses, la presión que habríamos tenido que introducir en esta tabla habría sido mayor, no nos parecía lo más sensato. Entonces hemos estirado el periodo de 9 meses para lograr tener la mayor cantidad de recursos, porque aun cuando la cuarentena dure estos 3 meses, la ayuda humanitaria va a tener que durar, quién sabe si más allá del 2020. 2021, 2022. Es muy importante que tengamos una cabal comprensión de la magnitud de la crisis. La humanidad no ha visto esto antes. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que esto vaya cambiando. Obviamente, en la medida en que nosotros vayamos teniendo más recursos o liberando los recursos por el lado de la deuda, tenemos que ir siendo dinámicos y versátiles en la aplicación de los beneficios y de los incentivos, como están haciendo otros países. Pero una aclaración, ministro, lo que aporta el sector público, ¿a dónde va? Y lo que aporta el sector privado, ¿a dónde va? ¿Va todo a la cuenta nacional de ayuda humanitaria? Y sumado a esto, ¿por qué no la maneja el Estado y la sociedad civil? Lo que aporta el sector privado va a la ayuda humanitaria a las personas en protección social y otros instrumentos. La base es la protección social, transferencias directas, ¿no? Lo que aportan las empresas, como decía el ministro Ontaneda, son el 0,9% de las empresas que tuvieron utilidades el año pasado. No estamos trabajando sobre las ventas, sino sobre las utilidades. Y va a haber excepciones, que esto se va a reglamentar por vía de decreto, porque hay sectores que aun cuando hayan tenido utilidades fuertes, hoy no tienen ninguna liquidez. Hay otras empresas que siguen vendiendo de algunos sectores y que pueden apoyar con esto. Entonces, eso se está analizando en este momento con el SRI para definir las excepciones. Y eso también va en el apoyo a las empresas más pequeñas. Luego, el aporte de los funcionarios públicos se va a computar al final del día como un ahorro para que el Estado pueda disminuir la presión de recaudación que se necesita. Porque no podemos seguir, es irreal pensar que podemos seguir con una nómina de esta naturaleza. Si ya antes era un desafío reducir esa nómina, hoy en estas circunstancias, con cerca de 4.000 millones y más que se están perdiendo por ingresos petroleros y tributarios, es imposible. Hoy mismo tenemos retrasos de pagos con los servidores públicos, esperamos cerrar ya eso esta semana. No es una situación fácil, no es una situación que nosotros deseamos, pero es justamente parte de esta realidad que nos está rebasando y que obliga a tomar decisiones que acompañen al país en esta salida de la crisis. Sebastián, vamos contigo, por favor. Ministro, el fideicomiso ha recibido demasiadas críticas justamente y genera bastantes interrogantes. Una de ellas es, por ejemplo, si va a ser manejado por 8 personas del sector privado, 8 personas privadas, ¿quién les va a controlar? Justamente la Contraloría las va a controlar, Fiscalía tiene que responder justamente a alguna entidad pública. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Mira, aquí estamos explorando algunas opciones, justamente por las preocupaciones que han surgido. Otra opción podría ser trasladar esto en una cuenta específica que tenga un uso con veeduría ciudadana. Lo importante de estas personas no es que ellos manejen los recursos, sino que garanticen que los recursos se manejan de manera transparente, que pueda haber un órgano de seguimiento, y esto no sustituye a los órganos de control naturales como Fiscalía o Contraloría, más bien a lo que apunta, y así está redactada la norma, es a una veeduría y un acompañamiento de estos órganos. Pero al final del día, si uno, yo creo que el procedimiento, este momento es secundario, porque tenemos que fijarnos en el objetivo. El objetivo es que los recursos que aporta el sector privado, las personas que tienen un ingreso fijo, si tú pierdes tu ingreso fijo, no aportas, se destinen a las personas más pobres. ¿Cuál es el instrumento que tiene el gobierno? Más rápido que tiene el gobierno, que tiene el país al final del día. La base de protección social, el registro de protección social, donde se establece quién recibe un bono de desarrollo humano, bono Joaquín Gallegos Lara, etc. Entonces, allí hay umbrales que se fijan, hasta aquí reciben, y lo que hay que hacer es ampliar esos umbrales. El mecanismo no busca armar un esquema burocrático adicional, ni mucho menos, ni dar potestades adicionales a otro órgano que no corresponde. Es mantener la estructura, pero entendemos también que hay malas experiencias. Hay experiencias como la de la reconstrucción generó muchas dudas en la ciudadanía. Entonces, aprendiendo de eso, tenemos que darle mucha más versatilidad, más transparencia y garantía de que esto se va a manejar con absoluta pulcritud. Tenemos más inquietudes también ahora para el señor secretario de Gabinete por parte de Alejandro Martínez de Expo Flores.
¿Por qué no sería más efectivo que en lugar de aportar a un fondo, cada persona que gane entre 5.000 y 10.000 dólares contrate a una persona durante 9 meses, entre 10.000 y 20.000 2 personas y así consecutivamente? La ventaja de hacer eso es que se fomenta empleo, se genera valor agregado al aporte y fomento al consumo. Anteriormente estos fondos terminan beneficiando a pocos y a todos lo percibimos más como un impuesto que como un aporte voluntario. Inquietud de Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, para Juan Sebastián Roldán. Iván Ontaneda, por favor, lo más breve y concisa su respuesta. Gracias. Nosotros lo que hemos pensado es que los empresarios tienen que ayudar a los empresarios y el sector público tiene simplemente que supervisar que ese apoyo sea real, que apoyemos a los pequeños, a los medianos y hasta a los grandes cuando lo necesiten. El presidente Lenín el otro día decía que el panadero va a necesitar un poco de dinero para poder pagar su nómina. Pues bien, esa cuenta nacional humanitaria es la que le tiene que entregar ese dinero. El ministro Martínez decía hace un momento también que vamos a caminar hacia un gran fondo, un fondo financiado por esos amigos que tenemos fuera. El haber cultivado buenas relaciones con los multilaterales, con los países europeos, con los Estados Unidos, con los países cercanos, nos permiten hacer un fondo de más de $1.000 millones para dar créditos a muy bajo interés y muy largo plazo. Yo solamente quisiera decir que estando aquí en Guayaquil estos días, he visto cómo esto ha sido muy difícil, muy duro. Y también encuentro gente que en la calle me dice, es injusto que ante esa difícil situación ustedes nos pidan contribuir. Pues nosotros creemos que sí, que es injusto porque lo justo sería que el Estado tenga un fondo, tenga ahorro, que durante 10 años se haya ahorrado de ese gran precio del petróleo. No existió. ¿Qué nos corresponde hoy? Ser solidarios, ser generosos, dando el ejemplo. Nosotros estamos recortando el 50% de nuestro sueldo y de esa manera el presidente Lenín nos ha pedido a nosotros como ministros expresarles a los ecuatorianos la voluntad y la seriedad de poder aportar con la certeza de que en esa, por ejemplo, en esa cuenta nacional humanitaria van a ser los mejores ecuatorianos y ecuatorianas quienes vayan a supervisar que el dinero vaya de las empresas para las empresas y de los ciudadanos que tenemos la suerte de tener un trabajo, aun cuando nos pueda molestar un poco, para el que no tiene comida. Hoy que hemos recorrido la ciudad y que hemos entregado kits de comida, vemos como hay gente que de verdad con una fundita de comida, con la transferencia de $60 que logró hacer el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, a más de 220.000 familias ya, la gente puede llevarse comida a la boca. Muchísimas gracias. Vamos ahora para una inquietud del ministro Iván Ontaneda, presentada por Matilde Mort del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Buenas noches, señor ministro. Le habla Matilde Mort, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Yo tenía una pregunta relacionada a un sector con el cual nosotros trabajamos bastante. Sabemos que las medidas que se han tomado en las últimas semanas y recientemente están dirigidas muchas a los sectores más vulnerables. Quería preguntarle en particular sobre las microempresas y pequeñas empresas que muchas veces trabajan en la informalidad. ¿Qué medidas en particular se está tomando con este sector y cuáles son las perspectivas que tienen hacia adelante? Gracias. Ministro Ontaneda, su respuesta, por favor. Gracias, Matilde. Buenas noches por su pregunta. Evidentemente, la base de la pirámide es nuestra principal preocupación. Esa base de la pirámide que la conforman los micro, los pequeños empresarios, emprendedores, comerciantes del país. Esos ecuatorianos que salen todos los días a trabajar y que hoy se están quedando en casa. Nosotros como Gobierno Nacional nos hemos enfocado principalmente en estos sectores vulnerables, los microempresarios, y el presidente hizo anuncios pertinentes para apuntalar a estos microempresarios, pausando impuestos, pausando obligaciones, apuntalándolos en su parte de liquidez, quitándole las preocupaciones. Debo decirle algo, Matilde, voy a hablarle como empresario, un empresario que en carne propia está sintiendo los impactos de esta situación económica, de esta situación productiva del país. Y en ese sentido apelamos a todas las empresas a la solidaridad para sostener empleos, para hacer ese esfuerzo necesario que el país ahora no necesita. Necesitamos los empresarios solidarios, necesitamos una banca solidaria, necesitamos un Ecuador solidario para poder enfrentar esta guerra que, como lo manifesté, es larga, pero que estoy seguro, si logramos esta empatía, esta solidaridad de todos los ecuatorianos, vamos a poder atender a aquellos sectores que hoy necesitan más oxígeno que otros. Muchas gracias. Vamos con la inquietud para el ministro Richard Martínez de parte de Alberto Acosta Burneo.
Es casi un mes que las ventas se han detenido en muchos sectores, que no están cobrando, que no están pudiendo pagar a sus proveedores ni sus sueldos. En este entorno de esta crisis de iliquidez que está viviendo el sector productivo y los emprendedores, ¿cómo hacer para que una contribución adicional que ahora quiere el gobierno obtener no desencadene quiebras y mayor destrucción de empleos? Sí, gracias. Por favor, ministro. Mire, la contribución está pensada de tal manera que excluyamos de la población y de las empresas aquellas personas y compañías que no estarían en condiciones de hacerlo. ¿Cómo evitarlo? Pues sin pedirle por el lado empresarial el apoyo al 99% de las empresas. El 99% de las empresas, es decir, cerca de 118,000, no están sujetas a esta contribución. Es para las empresas que tuvieron utilidades por más de $1 millón el año anterior. Insisto, en la ley y en el decreto, particularmente en el reglamento, se van a establecer excepciones, que es lo que estamos estudiando en este momento. Pero hay sectores que todavía tienen liquidez, por ejemplo, en los supermercados o en el sector de las farmacias o en el sector de las telecomunicaciones, en el sistema financiero. Hay sectores que todavía tienen liquidez. Hay sectores que están muy complicados, donde no importa el tamaño de la empresa o si tuvo o no tuvo utilidad. Por ejemplo, el sector florícola, que era uno de los representantes que planteaba una inquietud. Sectores muy complicados. En el comercio también ha habido una complicación fuerte. Entonces, esto es lo que se va a analizar para evitar, como bien menciona Alberto, que no exista un detonante mayor de liquidez. Y luego, por el lado de las personas, lo que hacemos es que esto esté atado específicamente a aquellas personas que tienen un ingreso, ¿sí? Y la tabla es muy gradual, pero es importante ver que esta liquidez va a regresar al sector privado. El ejemplo que ponía el secretario Roldán de esta transferencia que se hace a una persona que tiene $60, finalmente regresa al consumo, ¿sí? Partimos de un escenario completamente adverso. La restricción de liquidez no es solamente este momento para el sector privado. La restricción de liquidez también es para el sector público. Y creo que eso tiene que estar sobre la mesa como punto de partida. De tal manera que, insisto, las herramientas que tiene el país son muy diferentes y las soluciones son también diferentes. Por eso proponemos este esquema del acuerdo entre las partes como la salida para lograr nuevos equilibrios en la vida económica del país. Es un aspecto que, bien aplicado, como se lo ha diseñado, va a permitir que encontremos nuevos equilibrios y nuevos acuerdos entre empleadores, trabajadores, los acreedores con los deudores y que en general podamos tener un arreglo institucional nuevamente en la economía y que nos permita sortear la crisis. Ya vamos justamente a eso para hablar del tema de la reducción de las jornadas, de salarios, ver cómo va a funcionar esto. Y vamos al último bloque del programa. Tenemos menos de 10 minutos, me están confirmando en este momento, para hablar de la recuperación. Veamos en qué consiste. Una reforma laboral donde se permitan acuerdos entre las partes, jornadas reducidas y contratos emergentes serán fundamentales para proteger el empleo y también la salud de los ecuatorianos, debido a la nueva cotidianidad que se tendrá tras la emergencia sanitaria. Los alivios tributarios son otra de las aristas en las que se enfoca el gobierno. Actualmente existen ya prórrogas en el pago al impuesto a la renta y valor agregado, así como procesos más rápidos de desaduanización, los cuales serán fortalecidos y mejorados. Todo esto bajo 3 principios como son la sostenibilidad fiscal, la previsibilidad de ingresos y gastos, así como transparencia. Las autoridades aseguran que la ciudadanía tendrá libre acceso para conocer el manejo de los recursos públicos. Acciones necesarias que se buscan implementar lo antes posible para lograr la recuperación del país. Vamos, Sebastián, con tu inquietud con respecto a la reactivación. Sí, justamente quería consultarle, cómo se está trabajando el tema laboral también, qué nuevos contratos entrarán a regir. Ya ha habido algunas medidas que ha tomado el gobierno en semanas pasadas también, pero las empresas justamente demandan de mayores instrumentos para poder capear la crisis. Sí, sin duda. Mira, hay una cosa que yo mencionaba y que también el presidente la dijo. La legalidad fue rebasada por la realidad. Eso es algo que ha sucedido en estos días. Es decir, una crisis de esta magnitud no va a ser soportada por un marco normativo que no genere un equilibrio entre las partes, que no genere justicia.
porque si mantenemos un marco normativo así de fuerte, los despidos van a ser masivos. Entonces, es mejor este momento dar a las partes la oportunidad de ponerse de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. Cosas que nos han dicho trabajadores, no las empresas, trabajadores. Mira, no queremos perder nuestro trabajo, pero no podemos nosotros plantearle a la empresa o acordar con la empresa una moratoria durante 6 meses de un salario en un nivel inferior y que sea recuperado, por ejemplo, más adelante. Es decir, no se pierde la capacidad adquisitiva total, pero momentáneamente se hace un esfuerzo de parte y parte. ¿Cómo ponerse de acuerdo? El marco normativo actual es muy rígido. La voluntad entre las partes tiene que ser lo que prime en ese concepto. Pero si esa voluntad entre las partes no está vigente o no se puede llegar a un acuerdo, lo más probable es que esa empresa vaya a liquidación. Y lo que hemos creado también es un mecanismo de liquidación expedita, donde el trabajador siempre está primero. Ese acuerdo entre las partes tiene un principio básico y elemental, y es que el Estado va a estar del lado del más débil. ¿Y cómo se garantiza eso? Primero, que ese acuerdo tenga como un objetivo que no haya despidos. No hace sentido... Y que sea temporal. Claro, y no hace sentido que existan estos acuerdos y que luego la empresa o pague dividendos o despida gente. Eso no es. Y yo estoy seguro que no es eso lo que buscan los empresarios, tampoco los trabajadores. Los empresarios están buscando este momento herramientas justamente para sostener su nómina que la han preparado durante muchos años. Hay vínculos de productividad, afectiva, es decir, nadie quiere despedir, pero en una realidad tan fuerte, si es que no le damos los instrumentos a los ecuatorianos para que nos pongamos de acuerdo y lleguemos a un nuevo contrato social, si se quiere, sobre reglas dinámicas, sensatas, vamos a tener un momento muy doloroso para la economía. Ministro. Vamos a hacer un planteamiento justamente para el señor secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. ¿Cuál es el escenario político y más o menos en cuánto tiempo ya esta semana, qué día se va a mandar el proyecto de ley? ¿Existirá el acuerdo político? ¿Se ha conversado? El ministro Martínez al principio dijo que ya han empezado los diálogos. ¿Cómo iría esto para viabilizar estas reformas? Ustedes han visto y el Ecuador ha visto cómo ha habido una gran reacción a la petición del presidente de la República de que nos reduzcamos del 50% de los sueldos. Han visto cómo asambleístas, alcaldes, prefectos han salido y han dicho, claro, yo aporto con el 50% de los sueldos. Hoy no hay cabida para la politiquería, hoy estamos salvando vidas. Estos días que hemos recorrido con el vicepresidente Otto Sonnenholzner, Manabí y Guayas, cuando nos acercamos a la gente nos damos cuenta que hoy no hay dinero que alcance. Y por eso la solidaridad es la que tiene que marcar. El Papa Francisco decía la semana pasada en una entrevista que en el sálvese quien puede, todos mueren. Por eso nuestra propuesta es salvémonos juntos. Generemos acuerdos para todos salir adelante. Preguntaban en Twitter también los restaurantes del Ecuador, ¿qué pasa si es que alguien no cede y quiere cobrarme el arriendo y se pone duro? Bueno, primero 3 meses no hay posibilidad de desahucio, no le pueden sacar. Y segundo, ahí pierden todos. El que es dueño del local y no llegó a un acuerdo para bajar el precio, no va a tener quien la arriende. Y la persona que quiere seguir trabajando, quiere pagar pero en mejores condiciones. Hoy es el momento de salvarnos juntos. En el sálvese quien pueda, pierden todos. El presidente Lenín es quien marca ese ejemplo todo el tiempo. Nosotros damos el ejemplo cediendo el 50% de nuestro sueldo. Pues bien, ecuatorianos, hoy tomémonos la mano, sabemos hacerlo y desde la solidaridad vamos a salir adelante. Me dicen que ya se ha terminado el tiempo. Un mensaje final de las autoridades de parte del ministro Iván Ontaneda, por favor, su mensaje final y que nos pueda comentar un poco cómo va a hacer que las empresas que ya están pagando por la ley de simplificación tributaria y está el 70% del aparato productivo no está funcionando, ¿cómo pedirles un nuevo aporte? Mire, queremos ser muy claros. Como gobierno nacional reconocemos empáticamente el esfuerzo que está haciendo el sector productivo. No se va a agravar con más impuestos, no se va a agravar con más imposiciones. El pedido solidario que se ha hecho a este 1% de empresas es para rescatar al 99% de las otras empresas. En ese sentido, también mi mensaje final de que hay luz al final del túnel. Este ejemplo de la economía petrolera del país nos ha despertado para nuevas oportunidades. Hoy el mundo reclama alimentos bioseguros, alimentos altamente en inocuidad. Hoy el banano, el camarón, los alimentos tendrán un espacio muy importante en el mundo. El Ecuador productivo debe seguir, el Ecuador productivo debe continuar y eso representa una luz al final del túnel. Tengan la plena seguridad que trabajaremos juntos para salir de este momento complejo, difícil que estamos atravesando
todos los ecuatorianos, pero hay una sola condición: la mejor vacuna que tenemos para esta pandemia productiva, para esta pandemia de salud, se llama la solidaridad de un país, de un Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias. El mensaje final de Juan Sebastián Roldán, por favor, ministro. Al mismo tiempo que estamos viviendo una situación muy difícil, que lamentablemente se han cerrado muchas de las puertas que nosotros creíamos que estaban ahí. No había ahorro, no había capacidad de desde el Estado ayudarles a los ciudadanos directamente. No podíamos hacer lo que los otros países sí pueden hacer. Nosotros contamos con nuestra generosidad y nuestra solidaridad, y contamos con el ejemplo de un presidente que dice: pues bien, me corto el sueldo a la mitad, después de que ya me había cortado el 20% antes, es decir, el 70% menos. Y aquí me ven, aquí nos ven al vicepresidente, a Iván, a Jorge Huátet, al gobernador Pedro Pablo Duarte, al ministro Javier Lasso, en la calle, en los hospitales, con la gente. ¿Por qué? Porque creemos que vamos a salir adelante, porque estamos seguros de ello. Y porque hoy tenemos la bendición, hoy que es Domingo de Resurrección, tenemos la bendición de estar sirviendo a nuestra gente, de estar sirviendo a nuestro pueblo. Esos somos los ecuatorianos. Ante las duras circunstancias nos crecemos, y hoy nos vamos a crecer y vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Un mensaje final, ministro Martínez, por favor, para el pueblo ecuatoriano que le escucha. Gracias. Vamos a salir adelante. Hay luz al final del túnel. Este momento, la voluntad política es importante. Un llamado constructivo a la Asamblea para que pueda viabilizar este esquema que pueda salvar la economía del Ecuador, para que el acuerdo entre las partes prime, con el Estado siempre del más débil. La fase de resistencia implica este alivio humanitario y solidario a las personas, también un alivio a las empresas. La fase de reactivación la vamos a promover con más inyección, con más recursos, con más alivios también a las empresas, y con el acuerdo entre las partes sobre todo. Y la fase de recuperación con reformas estructurales que no se han topado en este programa, pero que están allí: la reforma laboral, la reforma en el mercado energético, la reforma en el campo tributario. ¿La reforma laboral cuándo llegaría brevemente, ministro? ¿Cuándo se enviaría? En este proyecto incluimos, hacía referencia a una pregunta que mencionaba Sebastián hace un momento, hay reformas para garantizar contratos de emergencia durante esta época, es decir, que la gente que pueda contratar tenga estos instrumentos que mencionaba Sebastián. Pero el mensaje es: hay un plan, necesitamos que el acuerdo entre las partes sea lo que prime para el éxito de ese plan, y vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos a las autoridades presentes en esta cadena nacional, el ministro Iván Montaneda, el secretario Juan Sebastián Roldán y el ministro de Finanzas Richard Martínez. También agradecemos por su presencia a Sebastián Angulo, también periodista de Diario Expreso. Les agradecemos por sus inquietudes, y hemos conocido un poco más declaraciones que el gobierno nacional va a tomar, acciones que va a tomar para afrontar la emergencia sanitaria. Se enviará la reforma la próxima semana, y también habrá recursos al país que llegarán por más de 2.000 millones de dólares por parte de varias instituciones. Les agradecemos mucho a quienes han enlazado esta cadena nacional y a quienes han enviado también sus inquietudes. Les encontramos en una próxima oportunidad. Buenas noches.